Muy bien, el día de hoy vamos a explicar un ejemplo aplicando la primera condición de equilibrio. El ejemplo dice lo siguiente: en la figura se muestra un sistema que un mecánico utiliza en su taller para levantar el motor de un automóvil de 210 kilogramos. Determinar el valor de las tensiones AC y BC. Considerar que el ángulo alfa es de 20 grados. Muy bien, vamos a hacer dos análisis. Uno es sobre el motor y el segundo sobre el nudo que conecta las tres tensiones. Vamos a trazar un eje de coordenadas rectangular, ¿sí? Y vamos a poner en él las fuerzas que intervienen tanto en el motor como en el nudo. Bien, en el motor tenemos dos fuerzas. Una de ellas es la que va hacia arriba, que es la tensión de la cadena, que llamaremos TC, y la segunda es el peso del motor, que se dirige hacia abajo y que llamaremos W motor, ¿sí? Y sobre el nudo tenemos las dos tensiones, la tensión B y la tensión A. Como la tensión A y la tensión B tienen un ángulo de inclinación, debemos de trazar sus componentes rectangulares. Te vamos a dejar por aquí un video en donde indicamos cómo trazar las componentes rectangulares y el cálculo de ellas. Bueno, sobre la tensión B vamos a trazar una línea paralela al eje Y hasta que intersecte con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que intersecte con el eje Y. De modo que aquí podemos dibujar sus dos componentes rectangulares. Esta de acá que llamaremos TBX y esta de acá que llamaremos TBY. Y lo mismo hacemos con la tensión en A. Trazamos una línea paralela al eje X que intersecte con el eje Y y una línea paralela al eje Y hasta que intersecte con el eje X, y podemos trazar entonces sus dos componentes rectangulares. Esta de acá que llamaremos TAX y esta de acá que llamaremos TAY. Muy bien, entonces por geometría te vas a dar cuenta que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo está formado por una línea horizontal y la línea que forma la tensión en B. Entonces este ángulo de acá también está formado por una línea horizontal y la tensión en B. Por lo tanto, este ángulo es de 20 grados y lo mismo sucede aquí. Este ángulo de acá, que está formado entre una línea horizontal y la tensión A, será igual a este de acá, porque también está formado entre una línea horizontal y la tensión A. Muy bien, una vez hecho el bosquejo con los datos, trazamos dos diagramas de cuerpo libre, uno para el motor y otro para el nudo que mantiene juntas las tres tensiones. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del motor, ¿sí?, nos queda de la siguiente manera. Como no hay fuerzas en el eje X, solo ponemos las fuerzas que intervienen en el eje Y. La tensión de la cadena que va hacia arriba y el peso del motor que va hacia abajo. Y el diagrama de cuerpo libre del nudo nos queda de la siguiente manera. También vamos a colocar las fuerzas que intervienen, en este caso las componentes de las fuerzas de la tensión A, las componentes de la fuerza de la tensión B y la tensión de la cadena, que en este diagrama se dirigirá hacia abajo. Muy bien, entonces se aplica la primera condición de equilibrio para el diagrama de cuerpo libre del motor sobre el eje Y, ¿sí? Vamos a calcular esta primero porque necesitamos saber cuál es la tensión de la cadena. Bien, entonces colocamos la primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, recuerda que las tensiones o fuerzas que van hacia arriba son positivas y las tensiones o fuerzas que van hacia abajo son negativas. De modo que nos queda que la tensión de la cuerda menos el peso del motor es igual a 0. Aquí, entonces, podemos hacer lo siguiente: el peso del motor, pasarlo al otro lado, ¿sí? Como está restando, pasará al otro lado sumando. Entonces tenemos la siguiente expresión, que la tensión de la cadena es igual al peso del motor. Vamos a calcular el valor de la tensión de la cadena. Para ello recuerda que el peso, cualquier peso, es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno, entonces nos queda que la tensión de la cadena va a ser la masa del motor, que tiene un valor de 210 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado.
Muy bien, vamos a realizar la operación. Entonces tenemos lo siguiente: 210 por 9.81, y esto nos da un resultado de 2060.1 newtons. ¿Sí? ¿Por qué newtons? Porque estamos hablando de fuerzas. Entonces la tensión de la cadena tiene un valor de 2060.1 newtons. Muy bien, ahora aplicamos la primera condición de equilibrio en el diagrama de cuerpo libre del nudo con las tres tensiones. Lo vamos a hacer tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, vamos a empezar con el eje X. Recuerda que la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje X, será igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje X? Pues será la tensión TBX y la tensión TAX. Recuerda que las que van a la derecha son positivas y las que van a la izquierda son negativas. Entonces, tenemos que TBX menos TAX es igual a 0. ¿Por qué? Porque TBX es positiva y TAX es negativa. Muy bien, recuerda que para calcular la componente rectangular de un vector en el eje X utilizamos la función coseno. Entonces nos queda expresado esto como TB por el coseno de 20 menos TA por el coseno de 40, porque son los ángulos de la tensión B y de la tensión A respectivamente, y esto será igual a 0. Vamos a sustituir los valores de coseno de 20 y de coseno de 40. Bueno, coseno de 20 tiene un valor de 0.9396 y coseno de 40 tiene un valor de 0.766. Vamos a anotarlo de esa manera, ¿sí? Entonces nos queda la ecuación como 0.9396 TB. En vez de coseno de 20 vamos a poner su valor 0.9396 por TB menos 0.766, que es el valor de coseno de 40, por TA, y esto será igual a 0. Muy bien, y esta es nuestra primera ecuación. Bien, entonces ahora vamos a analizar en el eje Y, ¿sí? En este caso serán las dos tensiones de las componentes rectangulares de la tensión A y de la tensión B, y la tensión C que se dirige hacia abajo. Recuerda que las que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. De modo que al aplicar la primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, nos queda expresado de la siguiente manera: tensión AY más tensión BY, ¿por qué? Porque esas dos van hacia arriba, entonces son positivas, menos la tensión C, la tensión de la cadena, que va hacia abajo, entonces la ponemos negativa, será igual a 0. Y recuerda que para calcular la componente rectangular de un vector sobre el eje Y utilizamos la función seno, de modo que nos queda la ecuación expresada de la siguiente manera: TA por el seno de 40, porque el ángulo A es de 40, más TB por el seno de 20, porque el ángulo B es de 20, menos 2060.1, que es la tensión de la cadena que calculamos en la diapositiva anterior, y esto es igual a 0. Bien, entonces vamos a sustituir los valores de seno de 40 y de seno de 20, como lo hicimos en esta expresión, para tener un poco más sencilla la ecuación. Bueno, entonces ponemos seno de 40. Esto nos da un resultado de 0.6427, por eso lo ponemos acá, y ponemos también seno de 20, que tiene un valor de 0.342, y por eso lo ponemos así. Bien, y esta es la segunda ecuación que vamos a utilizar. Ahora lo que queda por hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a anotar nuestras dos ecuaciones de este lado y vamos a resolver el sistema por el método de sustitución. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación igualada con 0, entonces es conveniente utilizar el método de sustitución, pero puedes utilizar el que tú quieras. Muy bien, entonces de la primera ecuación tenemos que 0.9396 TB menos 0.766 TA es igual a 0. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a despejar a TB, ¿sí? Entonces este menos 0.766 TA lo vamos a colocar al otro lado de la igualdad. Si está restando, pasará al otro lado
sumar. Entonces nos queda como 0.9396 TB es igual a 0.766 TA. Muy bien, entonces vamos a despejar a TB. En este caso estorba 0.9396, está multiplicando, pasará al otro lado dividiendo. Entonces tenemos lo siguiente. TB será igual a 0.766 TA entre 0.9396. Muy bien, vamos a realizar esta operación. 0.766 entre 0.9396 y nos da el siguiente resultado, 0.8152. Muy bien, eso quiere decir que la tensión B es igual a 0.8152 TA. Bien, y vamos a sustituir este valor de TB igual a 0.8152 TA en la segunda ecuación, es decir, la de acá, esta ecuación vamos a sustituir TB por 0.8152 TA. De modo que nos queda lo siguiente, ¿sí? 0.6427 TA más 0.342 y en lugar de TB vamos a poner todo esto. 0.8152 TA y esto es igual a 2060.1. Vamos a hacer la multiplicación que tenemos por aquí, ¿sí? Y después agrupar términos semejantes. Bueno, multiplicamos este 0.342 por 0.8152. Realizamos la operación. 0.342 por 0.8152 y nos da un resultado de 0.2787. entonces la siguiente expresión nos queda 0.6427 TA más 0.2787 porque es el producto de 0.342 por 0.8152 nos dio 0.2787 TA y esto es igual a 2060.1. entonces podemos agrupar términos semejantes porque tenemos esta expresión en términos de TA y esta expresión en términos de TA. Entonces vamos a realizar la suma correspondiente. Entonces ponemos 0.6427 más 0.2787 y nos da un resultado de 0.9214, ¿sí? Entonces 0.9214 TA es igual a 2060.1. Bien, entonces ahora vamos a despejar a TA, ¿sí? Esto que está multiplicando pasará al otro lado a dividir. Entonces ponemos esto del otro lado, pasará dividiendo. Entonces la expresión nos queda de la siguiente manera. TA será igual a 2060.1 entre 0.9214. Bien, vamos a realizar la operación 2060.1 entre 0.9214 y el resultado nos da 2235.8367. quiere decir que el valor de TA será de 2235.8367 newtons. Bien, ahora con la ayuda de la ecuación esta de acá, ¿sí? Vamos a obtener el valor de TB. Simplemente vamos a sustituir el valor de TA, que ya lo conocemos, en esta parte de acá. De modo que nos queda lo siguiente, TB será igual a 0.8152 y en lugar de TA ponemos el valor que obtuvimos, 2235.8367 newtons. Vamos a realizar la operación 0.8152 paréntesis 2235.8367 cerramos paréntesis y nos da un resultado de 1822.654. Eso quiere decir que la tensión B será de 1822.654 newtons. Y entonces tenemos la conclusión. La tensión A será igual
a 2235.8367 newtons. La tensión B será igual a 1822.654 newtons y la tensión de la cadena será igual a 2060.1 newtons. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado claro. Si tienes preguntas, agrégalas en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes escribir tus dudas y preguntas en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa y en Instagram como Fisiquimate_prepa. No olvides suscribirte al canal y ver los videos recomendados. ¡Saludos!